Me encuentro con Sergio Ramírez y Yoconda Belli y es un gran honor estar en su compañía. Fue a través de sus novelas que yo comencé a conocer a Nicaragua muchos años antes de siquiera imaginar que un día me iba a mudar a Managua. Ellos también durante los años 70 y 80 participaron en una gesta revolucionaria que le dio ilusión a muchos, no solo en el continente americano, creo que en todo el mundo, en Europa, la gente siempre recuerda la revolución sandinista. Y con eso, en esa lucha para derrocar a la dictadura de la familia Somoza, lograron la liberación de su país. Esta gesta fue contada por grandes y admiradas voces del periodismo. Es una de las primeras maestras de la fundación del nuevo periodismo iberoamericano, Alma Guillermo Prieto, comenzó su carrera de reportera en Nicaragua. Las fotografías que Susan Meisel las tomó en aquellos años se convirtieron en clásicos instantáneos y para mí una de las crónicas de Gabo a las que siempre vuelvo es La toma del palacio, donde cuenta la ilusión de estos guerrilleros veinteañeros en el momento en que se toman el legislativo, un plan loquísimo, arriesgado, y es también la primera vez que yo leo sobre la comandante 2, Dora María Telles, que era jovencísima y Gabo estaba muy impresionado con una muchacha tan joven y tan valiente. Esta charla es en honor al periodista y político nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro, cuyo asesinato hace 40 años, durante la dictadura de Somoza, terminó por encender la llama de la rebelión popular. Me gustaría también recordar en este momento a quien fuera su viuda y luego se convertiría en una de las líderes más inspiradoras que ha tenido América Latina, Violeta Barrios de Chamorro, la primera presidenta de Nicaragua, que en este momento se encuentra en estado crítico. Tras el triunfo de la revolución, Sergio Ramírez fue electo vicepresidente de Nicaragua, pero llegó un momento en el que abandonó la política y se dedicó a la escritura para suerte de sus lectores. Ideó también el Encuentro Centroamérica Cuenta, donde cada año la literatura centroamericana tiene una cita para discutirse y dialogar con otras literaturas, y es miembro del Consejo Rector del Premio Gabriel García Márquez. Y el año pasado se convirtió en el primer centroamericano en ganar el Premio Cervantes. Yoconda Belli es presidenta. Sí, por favor. Yoconda Belli es presidenta de PEN Internacional en el capítulo Nicaragua y ha ganado, entre muchos tantos otros premios, el premio Sor Juana Inés de la Cruz de la FIL. Es poeta, novelista, sus obras se han traducido a más de 20 idiomas. Y en este momento está lanzando una novela que se llama Las fiebres de la memoria, sobre un ancestro suyo que llega a Nicaragua en el siglo XIX. Yoconda Belli también estuvo vinculada a la lucha del sandinismo contra Somoza. Y yo soy Sabrina Duque y soy la ganadora de la beca Michael Jacobs de este año, con un proyecto que se llama Nicaragua, Pueblos, Lava y Ceniza, donde me propuse contar la relación amorosa y arriesgada de los nicaragüenses con sus volcanes. Pero el 18 de abril de este año, el país al que me había mudado un año antes empezó a entrar en erupción, y es la figura volcánica que todos hemos repetido en este tiempo. Fue sorpresivo, fue intenso, fue brutal y sigue siéndolo. En esos días, cuando estalló la revolución en las calles, la revuelta en las calles, yo estaba en la mitad de la reportería sobre el libro, pero de pronto comenzó el tiempo de los nietos del sandinismo y empezamos a contar los muertos por puñados cada día. Y en los siguientes meses en Nicaragua ocurrieron cosas que hubieran sido noticia. La tierra tembló 2 veces, el San Cristóbal erupcionó, el Telica erupcionó, pero las ciudades se estaban atrincherando contra la represión oficial. Y volvieron las canciones de la revolución sandinista, cantadas tanto por los nietos que estaban en las calles protestando y por la sociedad civil que estaba protestando en las calles, pero también por el gobierno. Y
el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo rescató algunos símbolos que estaban casi olvidados de la revolución. Por ejemplo, las banderas rojinegras volvieron a las calles y había un cambio en el color de la revolución sandinista oficial. También volvieron algunos dirigentes del frente que estaban como desaparecidos, no se los veía. Y también volvió el diario Barricada, pero en una versión online. En ese momento es difícil decir cuántas personas han sido asesinadas durante la represión. Hay varios datos y les voy a dar datos de una ONG que se llama la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos y también los datos oficiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos, que en ese momento sus líderes están en el autoexilio, ha contado 512 muertos, más de 4.000 heridos y 1.428 secuestrados por paramilitares. La asociación dice que hay 1.300 nicaragüenses desaparecidos. El gobierno admite 198 muertes. Ya en un país de 6 millones de habitantes, más de 500 muertos es el 0.008%. Si ustedes hacen las cuentas con la cantidad de habitantes que tienen sus países, se pueden dar cuenta de la magnitud de lo que ha sido esta represión. Las cifras del primer informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablan de 322 muertos, de entre ellos 21 policías y 23 niños y adolescentes. Y voy a citar el texto de la comisión. La gran mayoría de víctimas fallecieron como resultado de la acción estatal o de las fuerzas parapoliciales al servicio del Estado. Costa Rica ha recibido a cerca de 25.000 refugiados nicaragüenses. En este momento les vamos a mostrar un video con imágenes de las protestas en las calles de Nicaragua. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Sergio Ramírez y Yoconda Belli
con su pasado militante sandinista, han sido voces críticas al gobierno y también han sido las voces que han estado advirtiendo y contándole a la comunidad internacional lo que está ocurriendo en Nicaragua. Y yo, como extranjera recién llegada, que recién empezaba a entender el país, realmente cuando comenzaron las protestas no entendí cómo tanto descontento podía estar tan callado y reventar de esa manera de un día para otro. Y quería preguntarles, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Cómo se fue gestando esta rebelión? Bueno, muchas gracias, Sabrina. Entre las imágenes que hemos visto, quizás lo que más extraña a muchos de ustedes que o vivieron los años de la Revolución, que son ya bastante lejanos, o han escuchado de ella, y ver que en las calles se prende fuego a la bandera roja y negra, que es la bandera del Frente Sandinista, la llamada vanguardia del pueblo que llevó adelante la lucha armada contra la revolución. Es un hecho realmente extraño. Un poco más. Es un hecho realmente extraño para quien no conoce los entretelones de la historia de Nicaragua. El Frente Sandinista dejó el poder en 1990 por la vía electoral, cuando ganó las elecciones doña Violeta de Chamorro, a la que has mencionado ahora, se encuentra en estado muy grave. Y Daniel Ortega y un Frente Sandinista completamente distinto al que hizo la revolución y al que todos pertenecimos, un Frente Sandinista nutrido de ideales, regresó al poder Daniel Ortega en el 2006 después de haber intentado ganar las elecciones 3 veces sin haber podido superar el 30% del voto popular. Entonces, en determinados momentos hizo una alianza con Arnoldo Alemán, el líder del Partido Liberal, expresidente que estaba siendo juzgado por lavado de dinero y en la cárcel, y el pacto consistió en sacar de la cárcel, librar de la cárcel a Alemán, a cambio de una reforma constitucional que permitía ganar en primera vuelta con el 35% del voto. Y esto fue lo que permitió a Daniel Ortega regresar al gobierno y cambiar el intento de establecer en el país una democracia representativa que se venía desarrollando desde 1990 por un gobierno vertical de corte autoritario que empezó por la cooptación de todos los poderes civiles del Estado y por la cooptación de la policía y del ejército para manejarlo todo, primero en su propia mano y después compartiendo el poder con su esposa, Rosario Murillo, quien resultó en las últimas elecciones electa vicepresidenta del país. La tesis permanente, una de las tantas muestras de absolutismo, fue que el partido de gobierno se proclamó dueño de las calles, nadie más podía manifestarse y todos los intentos de grupos medianos o pequeños de protestar por cualquier causa eran reprimidos por fuerzas de choque motorizadas a bordo de motocicletas con palos, con garrotes, con cadenas esta represión se vino repitiendo a lo largo de 10 años, esta contención de la gente de manifestarse por temor, además de la cooptación social que se vino dando en la sociedad a través del petróleo venezolano de Chávez. Nicaragua consume 10 millones de barriles de petróleo al año, el 50% era dado gratis por Chávez. Esto nunca pasó a las arcas del Estado, sino a unas compañías privadas manejadas por la familia Ortega. Y con este dinero, pues se hizo un programa de donaciones, de programas populistas de donaciones. Parte de la población fue cooptada así y otras por amenazas de represión que ayudaban a mantener el silencio. Entonces el estallido que se produce el 18 de abril de este año, pues nos sorprende a todos, nadie pudo haberlo previsto
y se da por dos razones fundamentales, dos chispas fundamentales. Una chispa, un incendio y una chispa, ¿no? Se provoca un incendio en la reserva, una de las reservas de las pluvioselvas más importantes del país, en el sur de Nicaragua. Todo el mundo sabe que los incendios se dan allí por mano criminal de gente que penetra a la reserva de la biosfera, que es certificada por la UNESCO, a incendiar el bosque para sembrar granos básicos. Y la otra fue un alza de las pensiones de la seguridad social, un alza un impuesto a las pensiones de la seguridad social y un alza de las cuotas laborales y patronales, que son causas que provocaron protestas, pero que no hubieran llegado a tanto sin que la gente hubiera mostrado ya un cansancio total de la brutalidad de las protestas. Y un anciano en la ciudad de León cayó al suelo de un garrotazo por una miembro de una de estas turbas, y esa imagen se multiplicó a través de las redes en todo el país, y eso provocó que esa misma tarde en Managua se juntaran 400 personas disueltas otra vez por las turbas, y al día siguiente la rebelión había estallado en todo el país, y esto comenzó a provocar esta enorme cantidad de muertos. Sí, a mí me parece, para agregar lo que decía Sergio, ustedes vieron al principio de ese video unos árboles de lata. Esos árboles de lata habían 125 en Managua. O sea, y toda la papelería, los rótulos estaban hechos con la caligrafía de la primera dama. No se podía votar ya, porque votar ya se había convertido en un ejercicio inútil, porque Ortega había vaciado de contenido las elecciones con un consejo electoral totalmente manipulado por él, y además en las últimas elecciones el único partido que podía competir con ellos fue, sacaron un conflicto que hubo, un litigio tonto que había estado enllavado por 5 años, y le dieron la representación del partido a un tipo que no tenía más que 2 personas, creo yo. Entonces, para sacar a ese partido de la contienda electoral. Entonces, Ortega, esas son como ofensas. O sea, una persona que pone 125 árboles, que nos decora la ciudad sin ninguna consulta con un consejo de la ciudad, que no nos deja votar, que nos ofende constantemente. La ofensa de Daniel Ortega a la inteligencia de los nicaragüenses, a las leyes de Nicaragua. Hicieron una ley de seguridad soberana que también cambió la manera en que se reponía el jefe del ejército, el jefe de la policía, que tenían todo un sistema para cambiar periódicamente. Entonces ahora él dispuso que no iban a cambiar sino hasta que estaban elegidos indefinidamente, porque las 2 personas eran muy fieles a él. Entonces todas esas cosas yo creo que van creando una especie de resentimiento, una falta, que te sentís ofendido en tu dignidad, porque constantemente estás aplastado, no tenés ninguna manera de expresar tu descontento, y eso ya venía por muchos años, como dice Sergio, y creo que fue un golpe, yo digo, de solidaridad, porque cuando la gente vio a los muchachos golpeados, porque otras golpizas habían sido hechas en la noche, pero esta fue en el día, y además lo filmaron con los celulares y se puso en las redes sociales. Entonces, en pocas horas ya todo Nicaragua había visto la golpiza, como 6 hombres pateando a un muchacho, la otra que le quebraron la cabeza. Entonces todo eso causó una reacción de solidaridad, de rabia, y además casi a los 2 días empezaron a matar
en 3 días mataron 23 personas. Entonces ahí fue que todo el país se encendió. Hay un dato periodístico. Las estructuras, los árboles de los que hablas, Yoconda, según una investigación periodística, costaba mantenerlo $20.000. Y el PIB, el per cápita de los nicaragüenses por año es $2.000. Entonces, ahí. Yo diría que lo de los árboles de la vida, tal como se le llama, es un capricho muy simbólico, ¿no? Sí. Porque tiene un sentido esotérico. No es un sentido político, sino muy esotérico. Estos árboles protegen del mal de ojo y están por toda la ciudad contra el mal de ojo, ¿no? Entonces usted se puede imaginar cómo la gente ve estas enormes estructuras que están siendo derribadas ahí en el video que vieron como un agravio. Entonces Sí. lo que hay aquí es una acumulación de agravios que los árboles de la vida simbolizan. Pero yo creo que este cúmulo de agravios y esta acumulación de agravios, lo que me lleva a concluir es, y creo que es una pregunta que muchos de los aquí presentes se estarán haciendo, es si este gobierno es una continuación de la revolución de 1979. Mi respuesta es tajantemente no. Nada tiene que ver la revolución de 1979 con la estructura de poder que está establecida hoy en Nicaragua. Son dos cosas tajantemente distintas. Yo sé que hay mucha gente que tiene nostalgia por la revolución, que es una revolución perdida, que es una revolución que terminó en 1990 y no tiene segundas partes. Sí. Lo único que tiene una buena segunda parte es Don Quijote. Nada más tiene buenas segundas partes. Yo quería preguntar ahora sobre qué es lo que ha cambiado en Nicaragua. En este momento en el que ya la violencia aleatoria ya no está ocurriendo en las calles regularmente, que se ha penalizado, se ha prohibido la protesta, está penalizado protestar, está prohibido. ¿Hay algún paso atrás? ¿La gente, ustedes creen que Nicaragua ya cambió para siempre o que va a volver a fingir que todo está bien? No, yo pienso que cambió para siempre porque hubo una efervescencia, una manifestación popular tan grande que los nicaragüenses nos damos cuenta que tenemos una fuerza en nuestras manos. Lo que pasa es que, claro, cuando tenés esa gran fuerza y te empiezan a atacar de la manera en que atacaron, a matar, pero esa gran fuerza se mantuvo incluso en los momentos más duros, cuando estaban. Lo que hizo Daniel Ortega fue sacar una fuerza paramilitar y la gente había puesto barricadas en los diferentes puntos del país, como se hizo en la revolución de 79. Sí. Y ellos mandaron con palas mecánicas y paramilitares a barrer, hicieron lo que llamaba Somoza, una operación limpieza. Y entonces ellos hicieron esa operación limpieza, murió muchísima gente, pero aún así la gente ha seguido saliendo a la calle, ha seguido manifestándose. Lo que ha cambiado es que están echando preso a todas las personas que estaban involucradas en estas barricadas, se han llevado preso a casi, digamos, una cantidad de juventud que estaba liderando las protestas, que estaban en los tranques, y ahora prohibieron que la gente salga a la calle a manifestarse. Entonces, esta es una situación diferente que va a obligar a una reacción diferente. Pero, por ejemplo, cuando empezaron a hacer estas cosas violentas, la gente se le ocurrió llenar globos azules y blancos y empezar a tirar globos en la madrugada en los pueblos. Entonces la gente se levantaba y se encontraba este montón de globos azules y blancos, o sea, mandaban a reventar los globos a los guardias esto. La policía llegaba en sus patrulleros a reventar globos Sí. en los barrios. La imagen es macondiana. Pero sí. es que falta una explicación Sí. aquí. Es decir,
la bandera azul y blanco se ha vuelto una Sí. bandera subversiva. Sí. Ah, sí, eso también. La bandera, los colores del país son azul, es una bandera que está aquí, tal vez le pueden mostrar para que la reconozcamos. Son dos franjas azules y una franja blanca, y como el partido de gobierno, la bandera roja y negra, la ha oficializado en los actos públicos y se la ha impuesto al ejército, se la ha impuesto a la policía, la gente reacciona oponiéndole la bandera azul y blanco, y por lo tanto para el gobierno, para el régimen, la bandera azul y blanco se vuelve una bandera subversiva. Y por lo tanto se persigue a la bandera azul y blanca. Tener la bandera azul y blanca es un delito. Sí. Una cosa que es curiosa en relación a lo que se está viviendo en Nicaragua es que durante la revolución sandinista contra Somoza había unos líderes identificables, había nombres, apellidos, unos rostros, digamos, unas imágenes conocidas, personajes. Pero esta revolución es una revolución, una revuelta popular que no tiene líderes visibles. Como tú decías, Yoconda, estaban la gente en los barrios haciendo sus tranques y esos eran los líderes de esta revuelta en ese sector, en esa calle, pero más allá había otro tranque y otro tranque. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se entiende un país que ha tenido una revolución donde hubo líderes, ahora hacer un movimiento en el que no hay a quién dirigirse o quién va a marcar la vía para lo que viene después? Bueno, yo creo que lo que pasó fue que como fue una reacción, una explosión social, no fue causada por un partido, ¿no? Entonces, esa explosión social se organizó a partir de una experiencia del pasado, como que el pasado se hizo presente de repente, y toda la experiencia como que lo llevan en la sangre. Los muchachos jóvenes han oído a sus padres contar el cuento de la revolución, de cómo se peleó en la revolución. Yo creo que fue un legado, de cierta manera, de la revolución, ese modo de lucha que se implantó en esos días, con las barricadas, con la gente organizándose, y se fueron organizando solos. Yo creo que hay una tendencia muy grande a la horizontalidad en la juventud moderna, porque precisamente hemos luchado mucho contra el autoritarismo en América Latina. Entonces hay mucha desconfianza a los partidos políticos, hay mucha desconfianza a la autoridad, y entonces la población ahora en Nicaragua quiere una forma de ejercer el poder más democrática. Y se hizo hay un grupo de gente que estuvo en un diálogo que duró unas pocas semanas, y esa es la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que fue escogida por los sacerdotes que estaban mediando en ese diálogo, y son gente de todos los estratos de la sociedad, de todos los grupos, de las mujeres, de los empresarios, de los campesinos, de los estudiantes. Entonces ese grupo hasta ahora es el que ha tenido, como quien dice, la visibilidad como liderazgo, pero no como liderazgo de las protestas, sino más bien como un intermediario entre la sociedad y el poder. Otra pregunta que tengo es la insistencia de este movimiento de repetir que no van a recurrir a la violencia. Hay, creo, un trauma entre los nicaragüenses sobre el tiempo de la guerra, y a pesar de que eran asaltados por grupos paramilitares armados con metralletas, con armas muy pesadas, la gente insistía en armar tranques y combatir con armas hechizas, que son unas armas de fabricación casera que realmente no tienen largo alcance, e insistir en que esto no iba a ser una guerra civil y que no iban a responder con violencia a la violencia. Esto es una muestra de que Nicaragua quizás está perdiendo la vocación de la guerra. Bueno, vamos a ver, yo escribí mis memorias de la revolución, que están contenidas en un libro que se llama Adiós muchachos, donde cuento mi propia experiencia, mi aproximación personal a la revolución, yo diría más bien sentimental, a ese fenómeno que fue parte de mi vida, fue parte de la vida de Yoconda y de tantos miles de nicaragüenses.
Eso hace ya, el próximo año harán 40 años del triunfo de la revolución. Y yo en ese libro digo que a veces me inquieta pensar que pude haber nacido un poco antes, un poco después y haberme perdido por asunto de generación la revolución. Y bueno, para una persona vivir una revolución en su vida y participar en ella es un fenómeno extraordinario. Hay muchos que a lo largo de su vida pues se quedan sin revolución. Pero hoy la gran sorpresa para mí, a la edad que ya tengo, es que yo estoy viviendo 2 revoluciones. Ese es un regalo del cielo. 2 revoluciones. Con la diferencia de que esta es una revolución desarmada. Sí. Y eso lo veo yo como un avance, no como un retroceso, no, sino como un enorme avance. Porque yo viví no solo una revolución, sino 2 guerras civiles. La guerra civil para derrocar a Somoza, que costó 25 o 30 mil muertos, y la guerra de enfrentamiento con la contrarrevolución, que costó otros 30, 40 mil muertos. Es decir, a lo largo de 13, 14, 15 años, 2 guerras civiles que destruyeron al país. Nunca en mi vida yo quisiera ver otra más, ni que Nicaragua fuera pasto de otra guerra civil. Entonces, la posibilidad que tenemos hoy en día de un cambio democrático de gobierno, porque esa es una posibilidad muy cierta, no es ninguna esperanza perdida, una posibilidad muy cierta de que podamos cambiar el sistema político y llegar a construir instituciones democráticas a través de un cambio pacífico. Esa es la gran aspiración que los nicaragüenses tenemos. Entonces, sin hacer futurología, porque siempre es difícil, ¿cuál es el futuro que estás viendo en este momento para Nicaragua? Primero, que se ha creado una incompatibilidad total entre la sociedad y el régimen. Eso es muy importante entenderlo. Es decir, antes del 18 de abril de este año, Ortega tenía de su lado a la empresa privada, a las cámaras empresariales, al gran capital, a la banca, a la finanza. Tenía el silencio de la iglesia, el respaldo del cardenal Obando, que en paz descanse. Tenía el silencio de gran parte de la clase media. Tenía acogotadas a las universidades, los estudiantes no se movían. Y hoy la correlación cambió radicalmente. Es decir, los empresarios están en contra del régimen, la Iglesia Católica está por el respeto absoluto a los derechos humanos y lucha por los derechos humanos, y es una voz profética, como ellos mismos dicen, que se alza en contra de los abusos y de los asesinatos. Entonces tenemos un gobierno verdaderamente, un régimen verdaderamente aislado. En la última encuesta de la empresa encuestadora Sid Gallup, las cifras son muy reveladoras, las que se tomó en septiembre, a mediados de septiembre, se publicaron los resultados. El partido de gobierno ha quedado reducido al respaldo del 20% de la población. El 70% de la gente quiere que se adelanten las elecciones para el año próximo. El 65% quiere que Daniel Ortega abandone el poder. Y entre la lista de las personas de mayor a menor popularidad, Ortega y su esposa están en la cola de la lista. La persona más popular de Nicaragua es Carlos Mejía Godoy, un cantante que representa a la revolución de todos los tiempos. Carlos Mejía Godoy es el compositor de Nicaragua, Nicaragüita, que quienes conocen a Nicaragua saben que es como el himno nacional no oficial, y escribió todas las canciones que se usaron durante la Revolución Sandinista, inclusive para mandar mensajes, canciones que te contaban cómo desarmar una de las armas que le confiscaban a la guardia de Somoza, y etc. Y durante este movimiento, Carlos Mejía Godoy volvió a componer canciones para los mártires de la revolución, para los niños, para los sacerdotes, y tuvo que exiliarse de nuevo. Ahora Carlos Mejía Godoy está en Costa Rica. Bueno, yo quería agregar que para quienes perdieron, digamos, no siguieron
la historia de la revolución sandinista, es importante saber que la mayoría de los cuadros y militantes que hicieron la revolución dejaron el Frente Sandinista no ahorita, sino que de 1993, con Sergio, Ernesto Cardenal, muchísimas compañeros Dora que María estuvimos, Dora María Telles, Hugo Torres, o sea, Víctor Hugo Tinoco. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nosotros le habíamos dado autoridad a Daniel Ortega, porque Daniel Ortega era el representante de Nicaragua, aparecía en todo ese conflicto con los Estados Unidos, pero cuando perdemos las elecciones en 1990, nosotros, un gran grupo, planteó, tenemos que reformular el partido, tenemos que convertirnos en una oposición constructiva, y Daniel Ortega se cerró y él estaba más bien en la línea de confrontar al gobierno de doña Violeta Chamorro, de hacer azonadas, se le hizo una guerra bastante intensa a nivel popular al gobierno de Violeta Chamorro, y nosotros pensamos que era más bien necesario que volviera la paz, que la gente trabajara. Entonces, en esa discusión empezamos a tener conflictos grandes con Daniel Ortega, y él, como tenía la autoridad, empezó a decir que nosotros éramos vendidos, que nos habíamos vendido al imperialismo, que éramos, o sea, un montón de mentiras, y por eso esa revolución desde entonces quedó ahí, como dice Sergio, en 1990 se acabó, y muchísima de la gente que hizo esa revolución se fue del Frente Sandinista. Eso es importante porque hay mucha gente todavía que no puede creer lo que ha pasado, que cuando se les hablan de lo que ha pasado ahorita, piensan que es imposible que aquella revolución tan hermosa y que el Frente Sandinista se haya convertido en un partido capaz de hacer estas atrocidades que se han hecho en Nicaragua en estos 5 meses. Y sin embargo, esa es la realidad. Y hay otra cosa que ha hecho Ortega y su esposa, que es el colmo, tener un presidente y que la esposa sea vicepresidenta. Solo en esa serie de los Estados Unidos, House of Cards, pasa, ¿verdad? Entonces, han creado toda una narrativa absolutamente mentirosa sobre lo que ha pasado en Nicaragua. Entonces, ellos en todos sus discursos son las víctimas de un golpe de Estado financiado por los Estados Unidos. O sea, dicen que, por ejemplo, que el informe de la ONU sobre lo que ha pasado, que es demoledor, y el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es mentira, que es infame, que Amnistía Internacional miente. O sea, que todos los informes que se han dado son mentiras, y a la gente dice que nosotros somos vándalos, que somos minúsculos, puchitos. O sea, hay una lista de insultos que la primera dama todos los días habla a mediodía, y ella habla como televangelista, o sea, solo habla de Dios, la Virgen Santísima, porque esa es otra de las características que hubo cuando Daniel Ortega quería volver a ser presidente. Se casó por la iglesia y se convirtió, entre comillas, y empezaron a usar la religiosidad popular para ganarse a la gente. Ese es un punto en el cual ya Sergio también había comentado que Daniel Ortega había hecho muchas alianzas con la iglesia, con los empresarios, y en ese momento ya las ha perdido. Pero yo creo que hay mucha inquietud. Cuando yo le cuento a la gente que vivo en Nicaragua, todo el mundo me pregunta, ¿pero qué está pasando en Nicaragua? Y por eso quería abrir ahora el espacio para preguntas, porque tenemos un panel de lujo. Sergio y Yoconda están listos para contestar lo que ustedes quieran preguntarles. Por favor, aquí y ahí. Hola, buenas noches, buenas tardes. El viento de la historia nos ha... Un momento, por favor, preséntate. Sí, Gustavo, director de la revista Bohemia. Ya. Sí, una pregunta. El viento de la historia ha dado dos hechos fundamentales en América Latina. Nos da
exguerrilleros buenos, talentosos, con premios a bordo, con talento infinito como el maestro Sergio Ramírez, y exguerrilleros que nadie quiere saber de ellos como los colombianos. ¿Cuál es esa diferencia para ustedes que en el ejercicio propio de esa historia reciente, en el cual no por el plebiscito, no por la paz, hay ese ejercicio en el cual hay auditorios grandes para este tipo de polémicas y auditorios muy pequeños para los problemas de paz que tenemos en Colombia? Bueno, muchas gracias por lo de guerrillero. Yo nunca fui guerrillero. Es la hora yo nunca aprendí a disparar un arma. Mi papel en la revolución fue político, como el de Gioconda, ¿no? Éramos gente que no estábamos en el frente armado. Yo creo que el escenario nicaragüense, la verdad es que había sido opacado por el fenómeno venezolano, que yo sé que para el pueblo colombiano es mucho más cercano que el de Nicaragua. Sí. Pero las proporciones de ambos fenómenos son inquietantes y muy parecidas. Los fenómenos de represión, de organización del sistema represivo, de supresión de las libertades públicas, con la diferencia de que por muy poco petróleo que Venezuela produzca, pues produce algo de petróleo, y este es un sistema que puede sostenerse a pesar de la inflación galopante, a pesar de la escasez, pues lo que produce es un éxodo tremendo de gente. Ustedes mismos lo pueden atestiguar porque Colombia es el paso de ese enorme éxodo de ciudadanos venezolanos. El éxodo de Nicaragua es hacia Costa Rica sobre todo, que es donde está, es la frontera más amable que tiene el país para los exiliados. Pero Nicaragua no produce petróleo. Nicaragua es una economía muy tradicional y muy pequeña, de manera que el país se está derrumbando económicamente. Y esta hostilidad del régimen de Nicaragua con la comunidad internacional hace que la perspectiva de que los apoyos financieros internacionales se vengan reduciendo cada vez más, y la posibilidad de sobrevivencia económica del país es un elemento muy importante hacia el futuro inmediato en cuanto a la posibilidad de un cambio democrático. Sí, buenas. Mi nombre es Diana Peláez. Yo viví en Nicaragua del 82 al 93. Los años más felices de mi vida, más importantes de mi vida, como lo dijo Sergio. Mi hija es nicaragüense y paisa. Tengo una pregunta precisamente sobre los líderes. Tú dices, se separan del frente más o menos en el 93, se apartan del frente, pero entonces, ¿hoy qué papel juegan líderes como Henry Ruiz, Carrión, Dora María, etcétera, que están vivos, están viendo lo que está pasando, están sintiendo lo que está pasando? ¿Qué papel pueden jugar? Y los militares. Yo estuve cerca, mi esposo era militar hasta un punto, hasta que tuvo la hija, y conocí un ejército democrático, ¿cómo se dice?, responsable, que cuidó su pueblo. Y en este momento, ¿existe alguna posibilidad de que el ejército sandinista o miembros del ejército puedan liderar una transición a democracia? Y esto, esa es mi pregunta. Bueno, gracias. antes de darle la palabra a Gioconda, sí, yo me la tomo sobre este tema que a mí me parece que es trascendental. Es decir, el ejército en Nicaragua hasta hoy, primero, gente como Henry Ruiz, Luis Carrión, que fueron miembros de la dirección política del Frente Sandinista, están en contra de lo que está ocurriendo y son muy vocales. Están en contra de la opresión, están en contra de los asesinatos masivos, pero Dora María Telles, que fue la segunda responsable de la toma del Palacio Nacional que narró García Márquez, pero la verdad es que ni ellos pretenden constituir la dirigencia política de este movimiento, ni la gente les está atribuyendo esa dirigencia política. Yo creo que el asunto de quién va a dirigir políticamente la transición en Nicaragua no está definido.
la gente está unida alrededor de 3 asuntos fundamentales que son libertad, justicia, democracia. No hay propuestas ideológicas, no hay propuestas políticas. Eso me parece que se dará en determinado momento, y es a la nueva generación de nicaragüenses a la que le tocará encabezar este nuevo frente político que no sé cómo se va a definir, y creo que no es preocupante que en este momento no ocurra así. Y ahora, en cuanto al papel del ejército, pues el ejército ha proclamado su neutralidad frente a este conflicto. Mucha gente pone en duda esa neutralidad porque, de acuerdo con la Constitución, el ejército estaría obligado a desarmar a las fuerzas paramilitares, pero yo, más allá, yo no le pediría ningún papel al ejército. Es decir, yo creo que 2 cosas yo no quisiera ver en Nicaragua: ni una guerra civil, ni un golpe de Estado. Nunca ha salido nada bueno de un golpe de Estado. Yoconda. Otra pregunta. Sí, buenas tardes, y agradeciéndoles pues sus opiniones sobre la actual situación de Nicaragua, que a todos nos preocupa. Preséntate, por favor. Sí, ya, soy Álvaro Restrepo, aquí de Medellín, y quería hacerles 3 preguntitas muy cortas. La primera: ayer se cumplieron 50 años de la masacre de Tlatelolco en México, y ahora vivimos más o menos con la misma cantidad de muertos, o si no más, de los que se viven desde abril en Nicaragua. Es decir, hay como un ciclo de violencia permanente en América Latina que va y viene con los distintos regímenes políticos, las dictaduras o las dictaduras disfrazadas, y es algo como que aún no hemos logrado subsanar, como que no, la democracia real, no la democracia de mentiras, sigue siendo la que sigue predominando en nuestro continente. ¿Cómo salir de ese atolladero? Lo otro es cómo superar ese nuevo ambiente de nueva guerra fría dentro de la guerra comercial que está hacia Estados Unidos con China, y posiblemente no sabemos a ciencia cierta cuándo se dé con Rusia, de acá de carácter geopolítico y militar, donde esos intereses económicos siguen estando en la región, independiente de si estamos de acuerdo con Ortega o no, o con los otros dirigentes de un signo político, llámese más conservador o más liberal o izquierda-derecha, siguen estando ahí. ¿Cómo superar eso? Sobre todo el caso de Nicaragua con lo del canal transoceánico, donde los intereses chinos son como muy claros. ¿Cómo es esa actual realidad económica que viven ustedes? Y una pregunta para Yoconda Belli, ya que usted a comienzos de año le dirigió una carta a Rosario Murillo, a partir de la experiencia que usted tiene con ella, de amor y odio, podríamos llamarlo, y ustedes que son novelistas, y Yoconda pues también poeta, ese personaje, Rosario Murillo, que uno la ve y la escucha y le recuerda un poco como a Lady Macbeth, un personaje así muy particular actualmente en América Latina. ¿Cuál sería su apreciación sobre ella? Porque casi todos, digamos que se enfoca a Daniel Ortega, pero lo que ella representa y lo que hace es bien particular, por llamarlo de alguna manera. Empiezo por el final. Sí, empieza por el final. Sí, realmente Rosario Murillo es un personaje novelesco, ¿no? No quiero escribir esa novela, sin embargo, me aburriría mucho estar escribiendo de ella, a pesar de que es un personaje novelesco. Pero realmente ella es muy responsable, a la par de Daniel Ortega, de lo que está pasando. Ella ha manejado la propaganda de esta dictadura, ¿no? Y ha manejado una propaganda muy mentirosa, tergiversar las cosas, etcétera. Y es lo que decía Sergio de los árboles de la vida, por ejemplo. Ella es muy esotérica, cree en muchísimas de esas creencias New Age y de otras que no conocemos, pero realmente es una mujer nefasta. Tiene un gran afán de poder. Mira, el retrato más claro de Rosario Murillo o de su personalidad está con su reacción cuando Daniel Ortega, cuando su hija, Zoila América, acusa a Daniel Ortega públicamente de haber abusado de ella desde que tenía 11 años. Su padrastro, él fue su padrastro, y ella lo acusó públicamente de haber abusado de ella. ¿Y qué pasó? Que Rosario Murillo se puso del lado
de Daniel Ortega. Hay un discurso espantoso donde Daniel dice que Rosario le pide al pueblo de Nicaragua que la perdone por haber tenido una hija como Soy la América. ¿Y qué le valió eso? Le valió el poder. O sea, ese poder que ella tiene en este momento se lo debe, en parte, haber traicionado a su hija y haber optado por por salvarle la cara al marido. Entonces, eso te da una idea de hasta dónde es capaz de llegar esta persona. Es una persona que no tiene escrúpulos, que no tiene ningún problema con mentir. Yo lo viví muy de cerca en la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura, donde cuando empezamos a tener problemas, ella lloraba, mentía, o sea, era una cosa que te quedabas con la boca abierta. Yo realmente no he conocido casi ninguna persona mala en mi vida, porque todos tenemos cosas malas y cosas buenas, pero yo diría que Rosario Murillo es una persona que no tiene, que es mala desde adentro. Lo sostengo, ¿no? Yo quisiera referirme brevemente al asunto de este conflicto, si hay o no un conflicto este o este, no hay ninguno. Esto no es un asunto de la Guerra Fría, la Guerra Fría está muerta. La Guerra Fría que vivimos en los años 80, porque Nicaragua sí fue un escenario de la Guerra Fría, de una u otra manera. Lo del canal por Nicaragua construido por los chinos es un mito. Es decir, nunca el gobierno de China Popular se ha interesado en construir ningún canal interoceánico a través de Nicaragua. Este es un mito fabricado en Managua con apoyo de un empresario chino de mediana categoría que después quebró ruidosamente en una de las caídas de la bolsa china y que nunca tuvo ninguna posibilidad de invertir los 50.000 millones de dólares que decía que costaba la construcción de ese canal. Nicaragua no tiene relaciones diplomáticas con China Popular, sino con Taiwán. Es decir, empecemos por ahí para que veamos cuál es la verdadera situación geopolítica del país en este sentido. Tenemos espacio para una última pregunta. Buenas, Diego Martínez del periódico El País de Cali. No, a mí me preocupa la falta de cabezas en esta revolución. Es decir, todas las revoluciones han tenido quien encauce pues este descontento y me parece que pues el escenario preocupante de que se caiga el gobierno y que no haya alguien que tome el testigo. No sé si sea el momento de buscar algún mecanismo para encontrar dentro de estas personas alguien que sea capaz de liderar, y yo creo que sería un trampolín muy importante para el movimiento. Sí, se va a hacer. O sea, yo creo que ahorita estamos en un proceso de que se están unificando todas las diferentes organizaciones, gente que ha participado, se está creando un proceso unitario y hacer un ejercicio democrático para escoger a quienes van a liderar. Se trata también, una de las cosas que se ha planteado es crear una junta para que esa junta o supervise el proceso de transición. Pero yo creo que no hay que preocuparse tanto porque va a aparecer pronto ese organismo dirigente, pero es muy importante que como esto ha sido un esfuerzo colectivo, también ese organismo refleje la voluntad colectiva y no sea elegido desde arriba, como suele suceder. Sergio, ¿tú tienes alguna? Bueno, existe la Alianza Democrática, donde participa el movimiento estudiantil, participa la empresa privada, participa la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, y me parece que este es el embrión para extender a partir de allí una unidad social y política que no tiene obstáculos. Lo que no hay, eso sí es muy cierto, son cabezas visibles.
pero yo repito que estas cabezas visibles tienen que salir de las nuevas generaciones de nicaragüenses. Tienen que ser las nuevas generaciones de nicaragüenses los que se hagan cargo de la dirección del país. Listo. Bueno, les agradezco muchísimo habernos acompañado en esta charla con Sergio Ramírez y Yoconda Belli. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias.